2. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra de donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados, diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su suegra, a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate a mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía,
que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo, pues, junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Muy bien, hermanos, tenemos en esta preciosa historia el segundo capítulo de este libro, que comienza con una introducción, podemos decir, bastante insinuante acerca del segundo personaje importante en o el tercer personaje importante. Hablamos de Noemí, obviamente, de Ruth, y ahora se presenta Booz. Dice, versículo 1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y noten ustedes que el autor coloca esta introducción en el capítulo 1, es claramente, podemos decir, la opinión del autor, o Dios, el Espíritu Santo, usándole, y hace esa introducción, inmediatamente empieza a relatar o a narrar la historia. Entonces, es importante la presentación de este personaje en la historia, que aquí es mencionado tan solo con la palabra pariente. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido. Pero al final del capítulo ya vemos que ese pariente es un pariente redentor, un pariente que tenía la capacidad de redimir a aquellos, digamos en el caso de Noemí, ¿verdad? Y obviamente estaba involucrada también Ruth, porque vamos a ver que había una ley que lo permitía cuando quedaba una persona viuda, ¿verdad? Existía la ley de que el hermano, como lo vimos al inicio de la historia, ¿verdad? Si moría una persona, un hombre, el hermano, si estaba obviamente soltero, podía casarse con la viuda y mantener así el nombre de esa familia. Pero lo vemos también entonces aquí aplicado no solo entre los hermanos, sino era posible aún entre parientes. Obviamente tenían que darse las condiciones para eso. Entonces aquí ya lo vemos anticipado en esta historia. En el versículo 1 tan solo se presenta a Booz como un pariente. Y se dice también que es un hombre rico. Y esta idea de que es un hombre rico nos quizás hace pensar mucho en cuanto a su poder o capacidad económica, pero la palabra en el original tiene más que ver con alguien noble, con alguien de importancia, y sin duda tenía riquezas. Pero vamos a ver en este capítulo esta descripción que se hace de Booz como una persona que evidentemente era alguien que tenía temor de Dios y se conducía de forma piadosa. Entonces, versículo 2 dice, Ruth la Moabita dijo a Noemí. Y vamos a ver muchas veces esta frase, Ruth la Moabita, que nos quede claro que Ruth es moabita, que es extranjera. Y la gracia de Dios se manifiesta con ella. Le dice Ruth a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. No debemos aquí generar una conexión con el versículo anterior innecesaria. No está diciendo de que Ruth quiere ir al campo sabiendo que es el campo de Booz y con la expectativa de que Booz la redima. No, eso es algo que se va a dar naturalmente en la historia. No es algo que ella sale a buscar. Por eso el autor se guarda hasta el final la respuesta de Noemí, revelando que ese hombre Booz es un pariente que puede redimirles. Ahora, ¿qué vemos en este versículo? Esta mujer, Ruth, llegó con Noemí a Belén en una situación dramática, habiendo perdido a su esposo y a los demás familiares, ¿verdad? Dejó su tierra, sus padres
obviamente toda la idolatría y el paganismo, pero viene a Israel con el compromiso de seguir a su suegra, de ayudarla, de socorrerla, pero también siguiéndola a ella por el Dios de ella. O sea, lo que vemos, no debemos entender este paso de Ruth tan solo como una cuestión de es noble hacer esto. O sea, ella estaba buscando a Dios. Por eso dice, tu Dios será mi Dios cuando tomó el compromiso, ¿verdad? Sin duda había tenido que ver la influencia de su marido, pero más allá de toda influencia que haya tenido, porque también Orfa tuvo la influencia de su marido, supuestamente, es la gracia de Dios tocando el corazón de Ruth. Entonces ella llega allí y uno puede decir que estaban en una situación muy difícil, seguramente de necesidad, y quizás podría ser, ¿verdad?, que Ruth diga, bueno, y aquí la que conoce a la gente es Noemí, yo voy a esperar a ver qué hace Noemí. Pero no vemos la iniciativa en Noemí, más bien vemos la iniciativa en Ruth, y vemos esta dependencia o sumisión tan sana, casi que de Ruth hacia Noemí como una hija. Le dice, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. Y esta era la tarea que hacían las personas que tenían una necesidad extrema de alimentación. Y esta era la situación en la que estaba Ruth y Noemí. O sea, habían venido, como quien dice, ¿verdad?, con una mano atrás y otra adelante, y lo que necesitaban era comer. Nos preguntamos dónde estaban. Bueno, quizás puede ser que tuviese allí Noemí algún lugar donde habitar. Era su tierra original, podía ser que conservase sus propiedades, pero eso no era suficiente para vivir. Entonces necesitaban alimentos. Y es Ruth la que tiene la voluntad de decir, yo voy a ir a buscar esos alimentos, pero no sale pasando por arriba la persona de su suegra, sino con esta humildad que la caracteriza, diciendo, permíteme ir a buscar espigas. Yo voy a hacer esta tarea de ir a recoger algo de alimento para nosotras. Vemos entonces aquí varios principios en acción, como una hija sometiéndose a una madre, aun cuando no era la madre, era la suegra. Pero ven esta humildad que ella tiene. Nosotros le decimos muchas veces a los niños, ¿verdad? Yo le digo, aquí está Sofía, le digo, Sofía, no actúes independiente, pregunta antes, ¿verdad? Porque uno sabe todas las tortas, ¿verdad? Aún en una persona grande, esta dependencia, ¿verdad?, manifiesta ese espíritu afable, manejable, dispuesto a someterse, a no hacer las cosas, ¿verdad?, apresuradas, a andar con prudencia. El estar bajo autoridad no siempre es porque hay una autoridad, a veces reconocer una autoridad, como es en este caso. Uno puede decir, bueno, ¿qué autoridad era Noemí para Ruth? Bueno, pero ella se pone bajo esa autoridad como una hija. Y es para ella una bendición. Y a su vez es un servicio. Y ella le dijo, ve, hija mía. O sea, Noemí le dijo, ve, hija mía. ¿Qué es lo que ella va a hacer? Va a espigar. Espigar significa recoger las espigas que han quedado en un campo tras la siega. La siega, ¿verdad? O la cosecha es cuando ya están sacando del cereal ya maduro todo ese conjunto de ramas o tallos, ¿verdad? Uno quizás utiliza otras palabras, uno habla de un manojo o se dice también un haz. Bueno, una espiga es eso, ¿verdad? ¿Ha visto usted el dibujito de la espiga de trigo o de cebada, que es muy parecida? Entonces se trata de recoger eso para luego, cuando ya se junta todo, desgranarlo y quitar el grano del cual se hace la harina y otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué no sale Noemí a trabajar? Esa es una pregunta. Hay preguntas que no se responden en este libro, pero nos ayuda en nuestra meditación. Uno puede pensar quizás la edad, sería de una edad muy avanzada que le impedía hacerlo. Bueno,
aunque fuese de edad avanzada, recuerden todo lo que caminaron para volver a Belén. Entonces no estaba en una condición de impedimento. ¿Sería su salud? ¿O sería quizás la misma situación emocional que ella estaba viviendo? ¿Recuerdan las palabras de Noemí cuando llegó? No me llamen más Noemí, llámenme Mara. No me digan más placentera, díganme amarga, porque así estoy. Y hermanos, debemos pensar en este tema de la depresión, que a veces, ¿verdad? Aún aquellos que son del Señor sufren este tipo de crisis emocionales en las cuales están venidos abajo. Y como hemos dicho antes, hay que ponerse en los zapatos de esta mujer con todo el sufrimiento, perder 2 hijos, perder primero su esposo y luego 2 hijos. Muchas veces las personas quedan en los duelos, quedan allí como bloqueados, no pueden superar la pérdida de un ser querido, aun cuando está la confianza de que ese ser querido era del Señor y que lo va a ver en la eternidad, pero hay un lazo emocional tan fuerte que no se puede superar. Y uno lo dice, ¿verdad? Digamos, desde una perspectiva temerosa, considerando de que uno mismo pudiese pasar algo así, ¿verdad? Yo, he perdido a mi papá hace 2 años, 3 años ya. Pero, digamos, la gracia del Señor me ha ayudado a mí, pienso yo, he visto esa gracia del Señor también en mi mamá, ¿verdad? En mi familia. Pero mi papá era una persona de edad avanzada, ¿verdad? Y pasó por mucho tiempo de enfermedad, de sufrimiento. Entonces yo pienso que hay cosas que atenúan quizás un poco el impacto, pero que de aquellos que tienen la pérdida de un hijo, ¿verdad? O de un ser querido inesperadamente, es muy duro. Pero la pregunta que debemos hacernos es si eso es un justificativo suficiente para entonces tirarse a la cama, ¿verdad? Y ya no querer enfrentar la vida. Bueno, no digo necesariamente que este sea el caso de Noemí, estamos hablando de hipótesis, ¿verdad? No es que estamos haciendo exégesis, pero era una posible situación dentro de lo que Noemí vivía. Y debe ser un tema que el cristiano debe plantearse también, cómo ha de enfrentar los momentos difíciles emocionales. Y la respuesta siempre va a ser la gracia de Dios, ¿verdad? Por eso tenemos esos textos maravillosos de la Escritura donde dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ciertamente va a haber situaciones difíciles en nuestra vida. Nuestro amparo es la gracia de Dios. Y gracias a Dios, que aún en esos momentos difíciles, cuando uno ni siquiera tiene la fuerza, la capacidad para poder actuar, Dios en su misericordia pone una Ruth al lado de una Noemí, porque si no, ¿qué hubiera hecho Noemí? Se hubiera sumido en su llanto y en su tristeza. Pero Dios guardó de Noemí colocando a Ruth allí. Y si lo vemos al final de la historia, fue la gracia de Dios para con Noemí darle gracia a Ruth. ¿Me explico? Es decir, darle gracia a Ruth y salvar a Ruth fue una gracia de Dios para con Noemí. Porque si no, Noemí no hubiera nunca salido de esa situación, no podría haber sido redimida, pero Dios en su providencia tenía todo orquestado, todo planeado. Bueno, pero vemos a Ruth con voluntariedad. Sale, hay que recoger espigas, vamos. Seguramente ella pensó, yo soy joven, y ella está, voy a ir. Ruth tenía conocimiento de la ley, porque no sé cómo serían los campos de Moab, pero en Moab no estaba la ley de Dios, o por lo menos no era una práctica la ley de Dios, pero Ruth conocía la ley del pueblo de quien había sido su esposo y del pueblo de Noemí, y sabía cuál era esa ley. Esa ley dice en Levítico 23:22, cuando segares la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega
para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Quiere decir que Ruth tenía conocimiento de la ley de Dios. Porque cuando ella dice, voy a ir a espigar, sabía que eso estaba contemplado en la ley de Dios y que era permitido. Hoy en día no existe eso, ¿verdad? En las leyes humanas, ¿verdad? Alguien tiene hambre, ¿qué hace? Va a buscar comida en las basuras o a pedir. Eso es lo que se ve hoy en día. Pero en la ley de Dios había una contemplación para dejar allí de todos los frutos de la tierra lo que va quedando cuando hay una siega, digamos, cuando van recogiendo, van juntando, van trabajando, tiene un ritmo, una velocidad y van quedando cosas. Si alguien fuera muy ambicioso le dice, pase 2 veces y recoge todo, pase 3 y no me deja ni un granito en la tierra. Pero Dios dijo, no hagas eso, lo vas a dejar para que aquel que tiene hambre, el pobre, el extranjero, vaya y tenga que comer. Pero notemos que esta provisión de Dios para el pobre o para el extranjero estaba asociada al trabajo. No era un plan social. Es decir, dejen eso, pero el que tiene hambre, ¿qué debe hacer? Debe pararse, levantarse, ir al campo y buscar el grano. Ustedes recuerdan que los discípulos iban con el Señor y ellos tuvieron hambre y espigaron en el día de reposo y comieron, ¿verdad? Entonces esto era algo que podían hacer. En la ley estaba contemplado y era la provisión de Dios para el necesitado. Entonces la ley de Dios enseña algo muy importante acerca del trabajo, esta teología del trabajo que es tan necesaria explicar, aprender y entender y transmitir. Y se resume en esa frase, ¿verdad? El que no trabaja, tampoco coma. Dígame si no es todo lo contrario lo que hoy en día se está promocionando de parte de muchas personas y gobiernos. Justamente ahora escuchaba, hablando con mi mamá, que me comentaba algo de una noticia, que él decía el Papa que debe haber una renta básica universal. ¿Sabe lo que eso significa? O sea, que debería un salario para todas las personas, sin hacer nada. Qué contrario a la palabra, ¿verdad? Y es el representante supuestamente de Dios en la tierra, ¿verdad? Qué falsa teología, tan equivocada. El apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses 3, 10, 12, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces la teología correcta es que las personas han de trabajar conforme lo dice el mandamiento. ¿Qué mandamiento habla del trabajo? De los 10 mandamientos, ¿cuál es el que habla del trabajo? El cuarto, ¿verdad? Porque dice, 6 días trabajarás, más el 7º día es de reposo. Pero lo que está implicado en ese trabajo, en ese mandamiento, es que hay 6 días de trabajo. Entonces, el esfuerzo está en conseguir el sustento para tener para las necesidades, y como vemos en otro versículo, no solamente para nuestras necesidades, dice, sino aún para compartir con el que padece necesidad. Y esto lo vemos también aquí, porque ¿qué estaba haciendo Ruth? Ir a trabajar para comer ella sola, ¿no? Ella iba a compartir con Noemí. Ahora, aún así hay una comprensión de Noemí de la gracia, de la necesidad de la gracia. Porque ella no dice que va a ir porque tiene el derecho de que la dejen espigar y juntar su bolsa de comida y nadie le puede decir nada, ¿verdad? No salió con la bandera del feminismo. Ella dijo,
Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Aun cuando ella tenía un derecho legal, la forma en la que ella sale no es con exigencias, sino es descansando en la gracia de Dios. Y efectivamente lo que Dios le demuestra es que le dio mucho más de lo que esperaba ella tener. Ella fue en busca de la gracia. Y esta humildad es manifiesta en esto, porque dice el versículo 3 que llegando, dice, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Bueno, esto fue la providencia divina guiándole hacia ese lugar. Pero más adelante vamos a ver, en la respuesta del mayordomo de Booz, que dice que ella llegó y pidió permiso para espigar. Entonces ella fue muy humilde, muy prudente. Ella estaba haciendo lo que estaba a su alcance hacer, descansando en la gracia de Dios, y Dios le guió en su providencia. Y providencialmente también, versículo 4, Booz vino de Belén al campo. Tenemos que Booz era el propietario de ese campo. No sabemos si él iría todos los días a ese campo, tendría otras labores, pero Dios en su providencia le llevó. Y noten en el versículo 4 que nos habla del carácter de Booz, porque es la interacción entre Booz y sus siervos. Nos hace pensar cómo él era como un jefe o como el propietario y el empleador de estas personas. Le dice, Jehová sea con vosotros. ¿Y ellos qué le responden? Jehová te bendiga. Interesante que quedó ahí registrado este saludo. ¿Por qué sería importante este saludo? Nos da un panorama de cómo era la relación de Booz con sus siervos y de ellos para con él. Y sin duda que en este saludo estaba Jehová involucrado tanto de parte de él como de parte de ellos. Hablaba de una relación respetuosa, de una estima, de un aprecio. Algo que vemos en todo este capítulo, ¿verdad? Son estas relaciones tan cordiales, y no por eso se minimiza la maldad humana, ¿verdad? Porque luego Booz habla cuando le dice que se quede en este campo, y dice, yo he mandado que no te molesten. Quiere decir que él como jefe, él sabía las posibles incomodidades que los siervos podían causarle, sobre todo a alguien que era extranjero. Recuerden que ¿cómo veían los judíos a los extranjeros? Eran paganos, era cierto. Pero además vienen, ¿verdad?, aquí porque tienen hambre allá y vienen a comer aquí, y seguramente se podían incomodar. Siempre pasa en los países, ¿verdad?, es un cierto rechazo hacia los extranjeros. Pero vemos este trato tan cordial entre Booz y los segadores, respetuoso. Sin duda nos hace pensar en la nobleza de este hombre, en el aprecio que había para con él y de él para con los trabajadores. Y hay, hermanos, a veces los entornos laborales son complicados, ¿verdad? Sobre todo con personas que no conocen del Señor, pero el creyente tiene allí un gran desafío de dar testimonio a los que le rodean. A veces hay creyentes que están en posición de autoridad. Aquí tenemos, ¿verdad?, hermanos que están en carácter de jefes o en posición de autoridad, y veces que hay creyentes que están bajo autoridad, y son situaciones en las cuales debemos pedir al Señor y buscar en la palabra de Dios para saber con sabiduría cómo comportarnos y el testimonio que debemos dar. Yo meditaba, ¿verdad?, en esto, y recordaba momentos de mi vida, algunos de los cuales veía la gracia de Dios, y en otros de mis equivocaciones o mis errores, ¿verdad?, mis pecados. Pero ciertamente el entorno laboral es un entorno de gran prueba y de gran presión y de necesidad de crecimiento del creyente y de buscar a Dios. Y no crean que
también para vos sería todo fácil, ¿verdad? Porque lo vemos que es un hombre piadoso. No, él necesitó de la gracia de Dios como todos necesitamos. Quizás Dios quiera animarte por medio del ejemplo de este hombre a ser un trabajador que busca honrarle, que busca tener un trato respetuoso, cordial, y que va a saber también en la providencia del Señor que hay oportunidades para manifestar esa gracia de manera especial, quizás compartiendo el Evangelio, quizás ayudando a alguien en el momento de necesidad. En el versículo 5 entonces vemos que Booz interactúa con el mayordomo de los segadores y le dice: ¿de quién es esta joven? Se ve que estaban allí, era como un momento donde estaban reunidos, ¿verdad? El mayordomo, los segadores y las demás personas. O bien Booz fue donde ellos estaban, al grupo, le dice: ¿de quién es esta joven? Porque dice: esta joven. Y el criado mayordomo de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ahora, para Booz no era desconocido esto. Ya la historia había sido conocida allí en Belén. Era un pueblo pequeño, ¿verdad? Y los comentarios se pasaban muy rápido. Entonces ya todos sabían que Noemí había vuelto, se habían enterado. Encima las noticias de sufrimientos y catástrofe, ¿verdad? Enseguida se saben. Se murió Elimelech, se murieron los hijos de Noemí, y ahí volvió Noemí, está con una moabita, ¿verdad? Era la noticia importante en el pueblo. Sin embargo, había sido bien visto a los ojos de la gente que esta muchacha joven no abandonó a su suegra y que había venido al pueblo de su suegra. Ahora bien, notemos la descripción que hace este hombre, el mayordomo de los criados, acerca de Ruth. Le dice así: y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces dijo esto el hombre, en resumen: es una muchacha fiel, ya que ha venido en su juventud dejando el país extranjero para seguir a su suegra. Segundo, es modesta, pues pide permiso, ¿verdad?, de lo que podía considerarse un derecho. Y en tercer lugar, es trabajadora, porque estuvo ocupado desde la mañana hasta ese momento en juntar las espigas. Entonces, notemos en tan poco tiempo cómo este mayordomo pudo hacer un análisis de Ruth, aun cuando él tenía cosas de las cuales ocuparse, ¿verdad? Pero pudo hacer un análisis de Ruth y ya tenía un testimonio formado. Sabía quién era, la ubicó, sabía cómo era, sabía cómo habló con él y sabía cómo trabajaba. Estar un tiempo con una persona, sobre todo en un ambiente laboral, nos puede hacer saber mucho de la persona, cómo es, cómo trabaja, ¿verdad?, cuáles son sus valores, sus principios. La forma en la que nos conducimos puede llevar a las personas que están a nuestro alrededor a tener una idea o una radiografía de nosotros a veces más clara de lo que nosotros mismos la tenemos. Vea cómo la gente observa, ¿verdad? Y esto nos habla de la importancia del testimonio, hermanos. Es cierto que a veces la gente se puede hacer una idea equivocada, ¿verdad? Quizás usted está preocupado y va caminando con el ceño fruncido, entonces ya alguien dijo es una persona malhumorada. Pero mayoritariamente, cuando nos ven en el paso del tiempo, van viendo cómo somos. Por eso se ataca con tanta facilidad, ¿verdad?, cuando se ve esa discordancia. Alguien que conoce en el ambiente laboral y después lo ve en la iglesia y dice: pero esta persona no es así, ¿vieron el trabajo como es? Que grita y que esto y que enojado. Lo mismo puede pasar en el hogar. Naturalmente somos más propensos
a que nuestras debilidades se expresen más en el hogar que en público. Pero el creyente debe trabajar esforzándose por ser una misma persona. Es cierto que no vamos en el propósito de ser una misma persona, decir, si yo soy enojado en mi casa, voy a ser enojado aquí también. No, más bien vamos a nivelar para lo bueno, no para lo malo. Y debemos esforzarnos, hermanos, en la gracia del Señor, para controlar aquellas cosas de nuestro carácter, porque hay entornos donde nuestro carácter es más probado. Hay gente que puede andar muy bien en todo, pero a la hora de jugar una mejenga, ahí explota, ¿verdad? Y quizás hay un entorno en el cual usted va a ser más débil. Hay cosas que nos irritan con más facilidad. Entonces debemos pedir al Señor la gracia. Obviamente, las personas más cercanas o los que más nos conocen son los que más pueden ayudarnos en eso. Pero uno tiene que ser humilde para poder cambiar, porque si nos cerramos en decir, así soy yo, ¿verdad? Y yo no voy a cambiar, o cuando me marcan un defecto, y vos tenés este otro, y empieza ahí el ping-pong, no va a haber crecimiento. Llega el versículo 8, donde el diálogo es ahora entre Booz y Ruth. Y noten cómo Booz trata a Ruth. La trata como una hija. Es muy posible que Booz sea un hombre de mucho más edad que Ruth, ¿verdad? Esta es la idea, un solterón, pareciera ser el cuadro aquí. Porque él dice, hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siegan y síguela, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Qué está haciendo aquí Booz? Está ofreciendo su protección y su provisión. Y este trato paternal y cariñoso y cuidadoso para Ruth. Ruth entonces se reconoce como indigna porque dice que es extranjera. Versículo 10, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y aquí vemos en el versículo 11 que Booz ya sabía de ella, aun cuando no la había conocido. El testimonio de ella ya había sido dado a conocer. Respondió Booz y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová te recompense por tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces Booz había sabido de Ruth por el testimonio de la noticia que había corrido en el pueblo, pero luego sabe de Ruth por el testimonio del jefe de los criados que la había visto trabajar toda la parte de ese día, y tiene elementos suficientes para mostrar esta condescendencia con ella, esta gracia, decirle quédate en este campo, ahí hay agua, una necesidad que había en las personas era agua. Hoy casi que, ¿verdad? Es un derecho, ¿verdad? El agua, podemos decir, pero para un extranjero, ¿verdad? Encontrar agua, imagínense encima estar trabajando todo el día y no tener agua. Ahí está el agua, nadie te va a decir por qué tomas de mi agua. Sigue a los criados y vas a juntar espigas. No, ya le he pedido que no te molesten. Y vemos que en esta expresión Booz deja en claro que ella había tomado una decisión o un paso de fe en seguir a Noemí, porque era refugiarse bajo las alas del Señor, bajo las alas de Dios. Como un ave, como un polluelo que busca la protección y el cuidado
de las alas de su madre, así ahora es reflejado aquí en este texto, como Dios extendiendo sus alas y Ruth buscando esa protección. Versículo 13, y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Vemos aquí a Booz en un cuadro maravilloso de la salvación, hermanos. Nuestra salvación, en un sentido, es como ir a refugiarnos bajo las alas de Dios. En nuestra profunda necesidad, en la necesidad del perdón de nuestros pecados, del pan de vida eterna, sin ninguna confianza en nosotros mismos, pero dando los pasos por fe de ir a Dios, como hizo Ruth al ir a Israel, reconociéndonos indignos, ¿verdad? Extranjeros y peregrinos, y así somos. Pero ella venía a este lugar confiando en las promesas de Dios, conociendo la ley de Dios, actuando conforme a esa voluntad. ¿Ha experimentado usted la salvación? Eso es como estar refugiado bajo las alas de Dios. Y nosotros podemos decir, como dijo Ruth a nuestro Señor y Salvador: has hablado palabras de consuelo, me has consolado, porque has hablado al corazón de tu siervo. ¿Cómo experimenta usted, hermanos, la obra de salvación en su vida? ¿Siente gratitud en su corazón? ¿Llega ante Dios con esta humildad que caracteriza aquí a Ruth, sin exigencias ni demandas, sino considerándose indigno? El versículo 14, Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí, come del pan, moja tu bocado en vinagre. Este era como una especie de vino, no es lo que nosotros entendemos como vinagre, o algunos comentaristas dicen como algo en el cual mojaba el pan, como un dip. Y está proveyendo el alimento para ella, pero dice, luego se levantó a espigar, versículo 15. Y Booz manda a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis para ella algo de los manojos. Él está siendo muy condescendiente con ella. Y allí ella trabajó y trabajó hasta la tarde. Y dice que recogió, versículo 17, como una efa de cebada. Lo tuvo que desgranar. Y cuando pesaron eso eran 20 kilos, aproximadamente 20 kilos. Quiere decir que esta muchacha sí que trabajó, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes he escuchado aquí que es muy común entre los ticos, por lo menos antes, ¿verdad?, ir a recoger café. No sé cuánto pesa una cajuela de café, ¿cuánto pesa? Más o menos, ¿quién sabe? Tan grande. ¿Pesará 20 kilos? No. Bueno, una bolsa de 20 kilos, ya no cualquiera se la carga al hombro, ¿verdad? Pero esta mujer trabajó, sin duda pensando en su necesidad y en la necesidad de su suegra. Podían tener allí alimento. Y dice que se fue a la ciudad, se lo mostró a su suegra, también dice que le dio de lo que le había sobrado, y eso posiblemente no se refiere a lo que había juntado, sino más bien al alimento que había comido al mediodía. Y le dio a su suegra, y la suegra dice, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Era evidente que eso no era lo normal en un extranjero que espigaba. Lo normal hubiera sido un manojo para saciarse. O sea, fue notoria la gracia de Dios para con ellos. Entonces le contó dónde había trabajado, y el nombre del varón es Booz, y dijo Noemí su suegra,
sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Mediten eso por un momento. Vos no empezó a ser bueno ahora, ¿verdad? Actuando así. Ya tenía un testimonio de haber sido un hombre piadoso. ¿Y quién eran los que habían muerto? Bueno, la referencia clara al esposo de Noemí, a los hijos de Noemí. Ya Booz había mostrado su bondad para con ellos de alguna manera. Y entonces ahora estaba mostrando la bondad para con Ruth y por medio de Ruth para con Noemí. Y llega este momento donde entonces quiere ser revelado este dato que es clave, que dijimos al principio. Dice Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Noemí, tan amargada estabas, que ya no había esperanza para ti. ¿Cómo cambian las cosas ahora? Que brilla este rayo de luz con esta obra de la providencia divina. Quizás, hermano, usted está en alguna angustia, en alguna aflicción. Vea la misericordia de Dios, la gracia de Dios y cómo en su providencia Él guía las cosas. Para que no se desanime completamente, para que no se deprima, para que espere en Dios, para que confíe que Él puede alegrar su corazón. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me dijo, júntate a mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Y estuvo pues con las criadas de Booz espigando hasta que acabó toda la siega de la cebada del trigo y vivía con su suegra. Entonces vemos que aunque en este momento es revelado de que ese Booz era el pariente que podía redimirla, no se apresuran las cosas en esta historia. No es que dicen, ya mañana vamos y decir, a ver, redímenos. No, todo va llevando su curso. Y van esperando en los tiempos y viendo cómo Dios va guiando todas las cosas. Y esto, hermanos, es algo bonito en la experiencia del creyente, de querer actuar en esa prudencia y en esa dependencia, diciendo, a ver, Señor, ¿cómo vas a guiar las cosas? Hay una posibilidad por aquí, hay una posibilidad por allá. Pero yo quiero comprobar que es tu mano y es tu guía. No todas las posibilidades se van a dar. A veces uno quiere forzar las cosas, pero es posible, sí, es posible desde mi gusto, desde mi deseo, pero es lo que Dios quiere. Vos tuvo un cuidado especial para con ella en la alimentación. Y hacíamos analogía entre la salvación, ¿verdad? Dios salvándonos y hablándonos palabra a nuestro corazón. También le podemos pensar acerca de esto. Dios tiene un cuidado para con nosotros en la alimentación. Él nos da el alimento. Pero también Ruth tenía que pararse e ir a buscar el grano. Y en ese sentido Dios también nos dice que nosotros tenemos que buscar el alimento espiritual. Tenemos que esforzarnos nosotros en los medios de gracia, hermanos. No es, ¿verdad?, quedarse acostado con la uva, ¿verdad?, en la boca y esperando que caiga otra uva para que la empuje y así comer. Y hay veces que es un esfuerzo buscar en la palabra de Dios y espigar y leer y orar y depender del Señor. Nuestro alimento espiritual tiene que ser recogido. Sí, es cierto, el Señor nos da alimento por su palabra, pero debemos también esforzarnos en la gracia. En resumen, hermanos, hay varias lecciones en este capítulo y quisiera que las consideremos porque al fin y al cabo todas estas cosas que vemos en esta historia y las doctrinas que son expresadas, debemos pensar maneras prácticas de poder aplicarlas. Vemos la soberanía de Dios en los sufrimientos, en el manejo y control, ¿verdad?, de todas las circunstancias, aún de la propia vida, de nuestros seres queridos y la nuestra. Vemos esta lección acerca de la importancia de la voluntariedad y el trabajo, que Ruth da ese ejemplo, también Booz, como alguien que trabaja
de manera honrada, prudente, con un buen trato con sus pares o con sus súbditos. Vemos esta lección de la humildad en Ruth, no en andar exigiendo las cosas, sino en pedir con humildad, en estar bajo la autoridad de su suegra, en seguir su consejo. Vemos acerca de la providencia divina cómo Dios une, por un lado, el paso normal y natural de aquel en hacer lo que le corresponde hacer, con la gracia de Dios que quiere darle mucho más de lo que se espera. Vemos la lección acerca de la paciencia y la perseverancia, de no adelantarnos, de no apresurarnos, de dejar que Dios confirme las cosas. Como dije antes, esta sumisión y obediencia de parte de Ruth. Hermanos, es una historia muy bonita y hay varias cosas que podemos tomar para nuestra propia vida. Pero sobre todo, quizás pienso yo, de todas las cosas que hemos dicho, lo que más debe maravillarnos es considerar la gracia de la salvación, que en este pasaje es representada o ilustrada con refugiarse bajo las alas de Dios. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Cuál es la situación que estás viviendo y pasando en este momento, hermano? Ahí tienes un lugar de refugio. Quizás hay necesidades como las que tenía Ruth. Hay un lugar de refugio en Dios. Quizás hay tristezas, angustia, depresión. Hay un lugar de refugio en Dios. Quizás hay incertidumbre acerca del futuro. Refúgiate en Dios. Si ya has experimentado en el refugio de Dios el perdón de tus pecados y la gracia dándote la salvación, la vida eterna, si has oído las palabras de consuelo de parte de Dios y le has dicho, has hablado al corazón de tu siervo, de tu sierva, aun cuando reconoces tu dignidad, ¿cómo no ir otra vez a refugiarnos en las alas del Señor? Bajo esas alas podemos estar confiados. Hay ataques del enemigo, de nuestro malvado corazón, hay adversidad, refúgiese bajo las alas de Dios. Vemos.